Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. La historia es esencial para conocer y entender el presente. Hoy hablamos de unos acontecimientos que marcaron el siglo pasado y que aún resuenan en este siglo XXI. Una aventura de miles de hombres y también de mujeres venidos de todo el planeta para luchar del lado republicano en la Guerra Civil Española. Y es que se acaba de publicar un libro que ya se ha vuelto imprescindible, Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Española. Y hoy hace escala en París su autor, el historiador y periodista británico Gilles Tremblay. Gilles, muchísimas gracias por estar con nosotros en la distancia desde Madrid, donde reside. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y un saludo desde Madrid. Bueno, hay muchos libros sobre las brigadas internacionales, pero tal vez una de las peculiaridades del suyo es que ha sido el primero que ha tenido acceso ilimitado al archivo de las brigadas en Moscú. Cuéntenos cómo ha sido ese trabajo de investigación y por qué decide escribir un libro sobre las brigadas internacionales. Bueno, la verdad es que siempre he querido escribir sobre las brigadas internacionales. Se nos han muerto casi todos ya, pero yo llevo 25 años aquí en Madrid y he conocido a muchos brigadistas y el tema de la Guerra Civil Española pues me apasiona. En cuanto a los archivos, pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque se me colgó en internet todo el archivo de Moscú, que es el archivo de las brigadas, su propio archivo, y por lo tanto pues ha sido mucho más fácil poder pasearme por el medio millón de documentos que hay ahí. Y bueno, aparte de esto, he estado en archivos desde Polonia hasta California, pasando por Londres y Ámsterdam y, por supuesto, por varios sitios en España. Usted escribe: separar la verdad de la ilusión y la propaganda es el mayor reto que debe afrontar un investigador. Antes de investigar, ¿qué idea tenía usted de las brigadas internacionales y qué aprende con esta investigación? Bueno, yo creo que yo tenía esa imagen que compartimos muchos, una imagen un poco romántica, ¿no? De esas 35.000 hombres y mujeres que vienen a España a defender la democracia en un acto totalmente voluntario, ¿no? Por entonces, pues costaba encontrar grupos con qué compararlos, ¿no? La gente al final pues optaba por las cruzadas, ¿no? Luego, topándome con la verdad, pues he aprendido que no hay ningún ejército de santos en este mundo y tampoco eran 35.000 santos, ni mucho menos. Y luego que toda la política interna de las brigadas es muy compleja también, tanto porque la República fue así, muchas batallas entre las izquierdas, y también porque son hombres y mujeres de hoy día unos 85 países, y esto es muy complicado. El libro comienza con el viaje en tren de una periodista estadounidense, Muriel Rukeyser, que va a las Olimpiadas Populares de Barcelona, organizadas como contrapunto a los Juegos Olímpicos de Hitler en Berlín, pero justo el día que iban a empezar esas Olimpiadas, el 18 de julio, Franco da el golpe de Estado. A Barcelona habían llegado muchos extranjeros, no solo deportistas, también periodistas, y muchos se quedan para luchar. Otros, además, se vuelven a sus países, pero luego vuelven a España. ¿Por qué lo hacen? Bueno, eso es muy interesante. Todo lo de las Olimpiadas que no se pudo hacer, porque ese mismo día estalló el golpe de Estado de los generales reaccionarios, digamos, algunos directamente fascistas españoles. Y ya había
digamos, mucha gente de izquierdas del mundo que se habían congregado en Barcelona para participar o para ver esas Olimpiadas. Y ellos obviamente fueron los primeros voluntarios. Lo que es muy interesante con las brigadas es que muchas veces se cree que son un invento de la Comintern, de la Internacional Comunista, y por lo tanto dirigidos desde Moscú. Pero lo que se ve con estos primeros atletas y otros muchos miles que llegan en los primeros meses de la guerra es que hay un deseo por parte de mucha gente de estar en España, y esto luego con el tiempo lo canaliza la Comintern, pero el inicio, el impulso es más bien popular, ¿no? Escribe, los voluntarios que se alistaron en las brigadas internacionales formaron una verdadera torre de Babel. No todos eran comunistas, pero tenían un denominador común, ¿no? Eran todos antifascistas. Muchos voluntarios llegaron ignorándolo todo sobre España y algunos sobre la guerra, porque algunos eran veteranos de guerra, pero la mayoría no. Fueron mal entrenados, mal armados. ¿Cómo logran organizarse y qué papel jugaron en las batallas? Bueno, cuando ellos llegan en octubre, noviembre del año 36, el ejército republicano, el que defiende la democracia y la república en España, es un caos porque se ha ido casi todo el ejército regular al otro bando, ¿no? El de los golpistas. Entonces se está formando un ejército, pero es un ejército de izquierdas que lo organizan pues anarquistas, comunistas, sindicatos, y donde se cree que dar y recibir órdenes incluso es malo, porque no es de izquierdas mandar, y luego pues tienen pocos oficiales y básicamente no saben luchar. Y los brigadistas llegan igual, no saben luchar, muchos han sido pacifistas hasta hacía poco, y tienen que aprender sobre la marcha. Les llegan las armas un día o dos antes de llegar al frente, así que llegan con poca práctica, pero llegan con muchas ganas. Y uno de los acontecimientos que se van repitiendo es cuando llegan un grupo de brigadistas nuevos, pues son tan valientes o tan estúpidos, en el sentido de la guerra, que van corriendo directamente hacia las balas y mueren muchos. Pero esa valentía también es lo que les vale para ser una fuerza eficaz y para aprender rápido. Y por eso son cruciales la defensa de Madrid, una ciudad que no cae hasta el final de la guerra, hasta que termine la guerra. Así que son muy importantes al principio, luego la verdad es que con el tiempo menos, pero son muy, muy importantes. Sí. También hubo brigadistas latinoamericanos. ¿Quiénes eran esos brigadistas latinoamericanos? ¿Qué perfil tenían? Pues la verdad es que sabemos que hubo muchos brigadistas latinoamericanos. Lo que pasa es que es mucho más complicado seguir sus pasos. En primer lugar, porque no se daban tanto a escribir sobre lo que habían hecho, porque hay miles de libros y libros de recuerdos, memorias escritos sobre todo por anglosajones, pero alemanes y franceses también. Luego les metieron a muchos en la Brigada Lincoln, que era de norteamericanos, porque llegaron muchos cubanos y otros latinoamericanos que ya vivían en Estados Unidos. De hecho, hubo un club de trabajadores de izquierdas en Harlem, el club Julio Mella, que proporcionó pues más de 100 voluntarios, ¿no?
Por lo demás, pues vamos aprendiendo poco a poco quiénes eran y qué hacían, ¿no? Lo que sí puedo decir es que hubo representantes de todos los países de América Latina. Una pregunta que nos hacemos es si las potencias hubieran intervenido en la Guerra Civil Española, si Reino Unido, Francia o Estados Unidos hubieran ayudado al gobierno legítimo de la República, ¿habría habido Segunda Guerra Mundial? Fue un preludio finalmente, ¿no? Porque Hitler probó todo su arsenal aéreo en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Hubiera habido Segunda Guerra Mundial o habría empezado en el 36? Pues esa es una pregunta muy interesante que no se puede contestar porque no ocurrió así, pero lo que sí se puede decir es que para los historiadores la Guerra Civil Española es, digamos, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Aquí entra Hitler y sobre todo Mussolini con sus tropas, con sus aviones y ayuda directamente a Franco mientras existe un acuerdo internacional de no intervención que lo usan las democracias liberales, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, como excusa para no participar, sabiendo perfectamente que Hitler y Mussolini pues pasaban olímpicamente de eso, ¿no? Estaban sentados en la mesa diciendo, sí, no, nosotros no estamos ahí, pero todo el mundo sabía que sí que estaban. Y lo que ocurre en España, más que nada, es que esa política de no intervención es lo que envalentona a Hitler y a Mussolini, porque se dan cuenta de que los que luego pasan a ser los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues no van a actuar. No van a actuar y por lo tanto pueden hacer lo que les da la gana. Y cuando termina la Guerra Civil Española, pues a los 5 meses justos se invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Pues muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo. Gilles Tremblay, autor de este libro apasionante, Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española. Les deseamos muchísimos éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que los lectores disfruten con el libro. Muchísimas gracias, Gilles, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.